noroeste de Centroamérica podemos encontrar un pequeño país del que se sabe y habla muy poco. Este país es Belice, el cual fue una colonia del Reino Unido hasta la década de los 80. Su perfil caribeño y más cercano a la cultura política anglosajona lo aleja de sus vecinos directos. Su inserción en la región ha estado condicionado por su tardía independencia, su estrecha relación con la corona británica y su diferendo territorial con Guatemala. Con una población de tan solo 400.000 habitantes y un territorio de cerca de 23.000 kilómetros cuadrados, es uno de los países más pequeños del continente. Ubicado en Centroamérica, limita al norte con México y al oeste y sur con Guatemala. A pesar de su ubicación, el inglés es la lengua oficial del país, aunque el criollo, el español y otros dialectos europeos no son infrecuentes. La edad media del país se encuentra en unos 23 años, lo que significa una mano de obra joven, con muchos años para crecer y desarrollarse. Parte de este desarrollo comenzó en 2019, cuando el Ministerio de Educación de Belice lanzó un programa de educación digital para garantizar que los estudiantes estén bien preparados para tener un éxito en el escenario global. Belice se convirtió en noticia hace 2 años, debido a sus yacimientos petrolíferos. Si bien el país produce apenas unos 3.000 barriles al año, la exportación de crudo supone menos de un 5% del total de exportaciones. En 2006 se hicieron una serie de prospecciones que prometían un aumento de la producción. Desde ese momento, numerosos grupos ecologistas trabajaron para frenar su explotación y proteger sus ricos ecosistemas marinos. En el 2017, el gobierno beliceño tomó la decisión de frenar la explotación de los yacimientos con el fin de proteger los arrecifes de coral en sus costas, entre los que se encuentra el segundo arrecife más largo del mundo. El coral es casi un símbolo del país y es un activo para la atracción de turismo internacional, que supone un importante porcentaje de su economía, un 41% en específico. Frente a la urgencia de la extracción de recursos primarios para responder a sus necesidades de desarrollo, el gobierno ha decidido pensar en el medio y largo plazo y escapar así de la maldición de los recursos que tanto se ha visto padecer en otros países latinoamericanos. Esta decisión marca un precedente en el continente a favor de la protección del medio ambiente, pero la excesiva primarización de la economía del país, que exporta principalmente bienes sin valor agregado e importa bienes manufacturados, sigue convirtiendo el sistema económico beliceño en un mercado muy vulnerable. A pesar de esto, tiene importantes activos en el sector terciario, principalmente en el turismo y servicios financieros. Si bien Belice no es muy reconocida en América Latina, en las naciones europeas es diferente. Esto por la reciente inclusión del país en las naciones denominadas como paraísos fiscales. El gobierno de Belice inició el proceso a principios de la década de 1990. Además, la constitución de sociedades en Belice es sencilla, gracias a su ley de sociedades comerciales internacionales. Belice no comparte información con las autoridades fiscales internacionales, lo que proporciona a las empresas y a los particulares la máxima confidencialidad. Sin embargo, los residentes en Estados Unidos deben seguir declarando sus ganancias al IRS, a menos que su empresa haga negocios únicamente en Belice. La exclusión del impuesto sobre la renta en el extranjero protege hasta $108.700 de los ingresos ganados en el extranjero para aquellos que cumplen los requisitos. Pero más allá de sus grandes paisajes, su economía limitada y un paraíso fiscal naciente, Belice tiene un gran problema territorial con Guatemala, ya que cuando se produjeron los procesos de independencia en Guatemala y México durante el siglo XIX, ambos países reclamaron gran parte del territorio beliceño, pero Gran Bretaña defendía la soberanía de la corona española a la hora de establecer los límites fronterizos. Cuando España reconoció sendos procesos de autodeterminación, los británicos se sentaron a negociar los límites de sus asentamientos directamente con México y Guatemala. Esto iniciaría con la rebelión indígena de Yucatán a mediados del siglo XIX. Esto hizo que los gobernantes de México se dieran prisa por resolver los límites con la Honduras británica para poder encargarse de sus crisis internas.
En la mesa con Guatemala se llegó al acuerdo de 1859, en el que se acordó el pago de una cuantía de la corona británica a Guatemala por el territorio, pago que nunca se haría efectivo. Guatemala rechaza este acuerdo en 1946, cuando solicitó la mediación de la Corte Internacional de Justicia, pero esta no se produjo. La Honduras británica cambiaría su nombre por el de Belice en 1973 y obtendría la independencia en 1981. Guatemala amenazó con invadir el territorio que, según ellos, debía estar bajo su soberanía. La amenaza militar de Guatemala sirvió de excusa para que las fuerzas de seguridad británicas se mantuvieran después de la independencia con el objetivo de proteger la integridad territorial de Belice. Los ecos de invasión militar duraron hasta bien entrada la década de los 80. No hay que olvidar que esta cuestión territorial ha sido utilizada como motivo central del nacionalismo guatemalteco frente a los colonos europeos. A su vez, los beliceños han crecido con un discurso de temor y recelo hacia su país vecino. Si bien el riesgo del uso de la fuerza militar no parece contemplarse hoy, el diferendo ha marcado los ritmos de integración de Belice en la subregión y ha ensombrecido la relación del país con sus vecinos. Guatemala lleva décadas solicitando la mediación de organismos internacionales, pero los británicos han tenido éxito bloqueando sus iniciativas. Pero después de casi 100 años de conflictos, donde hubo sobre la mesa ideas de confrontaciones militares, en abril de 2018, Guatemala celebró un referéndum para descubrir el apoyo guatemalteco a la posibilidad de dejar en manos de la Corte Internacional de Justicia la resolución del diferendo territorial con Belice. En este voto, el sí ganó abrumadoramente. Las reclamaciones territoriales de este país ambicionan algo más de la mitad del territorio beliceño y están muy relacionadas con un mayor acceso al Caribe. Por otro lado, y un año más tarde, en Belice se daría una votación similar, donde ganó con una leve superioridad la propuesta de permitir la inclusión de la Corte en el conflicto. Esto es beneficioso para el país, y aunque los beliceños podrían perder derechos sobre gran parte de su territorio, al país le conviene poner fin a esta disputa. En primer lugar, porque el acceso por tierra es casi totalmente rodeado por Guatemala y le interesa tener buenas relaciones con este país. Cooperar de manera más profunda en políticas migratorias y comerciales será beneficioso para ambos. Y en segundo lugar, porque su inserción en la subregión se ha visto mermada por esta cuestión. De resolverse, el papel de Belice como puente entre el Caribe y Centroamérica podría resultar enormemente fructífero para todo el continente.